Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿yo qué tengo que ver? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos pone hoy este primer milagro hecho por Jesús. Y se nos pone en este contexto unas bodas de Caná. Y la apariencia simplemente es que van a una boda, falta el vino, la Virgen le pide que haga algo. Él parece que quiere decir que no, pero al final le obliga a su madre y transforma el agua en vino. Primer milagro. Aparentemente solo eso. Y aparentemente muchos escandalizados. Porque, hombre, ¿qué es esto de cuando la gente ya ha bebido, darle 600 litros de vino más para que se acaben de emborrachar? Uy, esto no puede ser. Pues esa es la primera impresión de este texto. Pero el texto tiene muchos más significados. Digo significados expresamente porque es el mismo Juan que no nos dice este fue el primer milagro, sino el primer signo. Y es que todos los milagros, que son milagros, pero significan otra cosa. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, claro que fue un milagro, pero significaba lo que sería después la Eucaristía y el don de Dios. El milagro de hoy también tiene sus significados, sin negar para nada que hubiera la conversión de agua y vino, faltaría más. Fijaros que el texto es mucho más complicado de lo que parece. Empieza diciendo que había una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, o sea, ella está como protagonista en el texto de hoy, la madre de Jesús. Después también Jesús y sus discípulos estaban invitados, pero como segunda parte, la invitada principal aquí es María. Faltó el vino. Bueno, es raro que falte el vino, tiene que haber bebido mucho para que falte el vino en una boda. En aquellas épocas las bodas se hacían por la noche. Eran cenas, hoy hay bodas de mañana, de mediodía, de tarde, pero de noche, pero a esa época todas era siempre por la noche. Y es verdad que eran esas bodas en esas épocas en que la gente no comía como hoy y que se hacía ayuno para ir a una boda. Aquel ayuno que decían, bueno, hoy no se come durante todo el día porque vamos a una gran celebración. Esto que parece que no esté en nuestra mentalidad, lo estaba en la mentalidad de la Iglesia hasta hace muy poco. El ayuno eucarístico en origen era ayuno desde medianoche, como diciendo, vamos al banquete del Señor, no se come nada, hasta que se llega al banquete. Después, sobre todo por la gente con dificultades y tal, pues se redujo a 3 horas, después a 1 hora de ayuno eucarístico. Pero la idea es, oye, ese es el banquete, date cuenta, ese es el principal, Jesucristo que se nos da.
y podemos comer de Él y pedirle la gracia que Él nos quiera dar y estar en comunión con Él. Cristo es realmente en ese pan, ya no es pan sino transformado en Cristo, aunque lo vea y sepa lo mismo que antes, pero es Cristo que viene a nosotros. Pues aquí vemos cómo ha faltado el vino, y la que está atenta, la que vigila, María. Y María se va a su hijo. No tienen vino. Y entonces Jesús responde de una forma que cuesta a veces de entender, porque parece un desaire que no lo es. En el fondo es como si dijera, bueno, ¿de qué nos va a ti y a mí? Porque no ha llegado todavía mi hora. La hora es la hora de la Eucaristía, o sea, de la pasión, donde Él derramará su sangre en la cruz, esa sangre que será el vino de la última cena que transformará en sangre de Cristo. Es en el fondo la sangre, el cuerpo y la sangre del altar que celebramos todos los días, todos los domingos, en todas las misas. Pero aquí dice Jesús una cosa que muchas veces no nos fijamos. Dice mujer. Llama a María mujer. Mujer. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Y es curioso porque la palabra mujer en este contexto, bueno, Juan de hecho solo la usa sobre María 2 veces en todo el Evangelio, aquí y al pie de la cruz. Y basta. Juan, aquí tienes a tu hijo. Y a María le vuelve a decir, mujer, aquí tienes a tu hijo, y a Juan, aquí tienes a tu madre. Mujer que representa a la Iglesia entera como madre de los apóstoles y de la Iglesia. Mujer que representa a la nueva Eva, si por aquella Eva, la primera mujer, vino el pecado, por esta nueva Eva, esta mujer, María, viene la gracia. Y María, que siempre es la intercesora de todos ante Cristo, la que quiere ser madre nuestra y actuar siempre en nuestro bien, dice claramente, se va a los criados, haced lo que Él os diga. Y eso realmente tiene una importancia que no nos damos cuenta, porque nos recuerda aquellas palabras, las únicas palabras de Dios Padre. El Padre en todo el Nuevo Testamento solo habla 2 veces. Y para decir prácticamente lo mismo. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadle, o sea, hacedle caso. Y María viene a decir lo mismo. Este es mi Hijo, hacedle caso. Haced lo que Él os diga. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene autoridad. Pero aquí es curioso cómo María ejerce la autoridad propia. No sabemos qué relación tenía en esta boda, pero se la pone como persona con autoridad que puede mandar sobre los criados. Los criados dirían, bueno, ¿y qué? Que venga una señora. No, tiene autoridad. Claro, aquí sabemos que esto tiene para nosotros importancia, porque María precisamente es la que nos dice a nosotros, como ella se hizo sierva y esclava del Señor, a los siervos nos pide a cada uno de nosotros hacer lo mismo. ¿Qué es lo único que nos pide a todo lo que nosotros le pedimos a ella? Haced lo que Cristo os diga, lo que Jesús os diga. María siempre, en toda la devoción mariana de todas las épocas, su misión es la misma, llevarnos a Cristo e interceder por nosotros. Como Madre nuestra, hacernos hijos en el Hijo, acercarnos al que es de verdad el Hijo de Dios para hacernos a nosotros, como Él, hijos de Dios. Bueno, ¿y qué hace Jesús? Ve 6 tinajas de piedra, de las que usaban para las purificaciones del Antiguo Testamento. Bueno, las manda llenar de agua, la envían al que llevaba todo el protocolo y la organización,
y esa agua se había convertido en vino y del mejor. Claro, aquí hay toda una simbología, estos signos que decían, que cuestan a veces de coger y entender. 6 tinajas de piedra dedicadas a la purificación de los judíos. En la mentalidad bíblica, el 6 es el peor de los números, porque es el número imperfecto. El número perfecto es el 7. Acordaos aquello, ¿no? El número del diablo, 666, 3 veces 6, las 3, la imperfección absoluta. El número de la perfección, el 777. Bueno, 6 representa la imperfección y representa aquí esas tinajas de piedra para la purificación de los judíos, representa el Antiguo Testamento que no puede salvar. Necesita no las abluciones, sino el agua nueva, esa agua que será el agua del bautismo, pero esa agua del bautismo que lleva a la sangre de Cristo, a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso simbólicamente ese agua que representará después nuestro bautismo, pasa a convertirse en el vino, que es la sangre de Cristo en nuestra salvación. Es como si Jesús al principio de los milagros dijera, ¿para qué todo esto? Para que yo derrame la sangre por vuestra salvación. Cuesta verlo aquí, pero es el significado de esa de ese primer milagro en Caná de Galilea. Jesús transforma el agua en vino y no le importa que hayan 600 litros de vino más. No le importa que la gente se alegre con el vino. Es verdad que en la mentalidad bíblica el vino era bueno alegrarse con el vino, era malo ir borracho. Y había ese punto que hoy mucha gente no entiende. Una cosa es beber con moderación, otra cosa es beber hasta un punto en el que ya empiezas a sentir algo y hasta ahí, que es un poco de alegría, no pasa nada. Y otro punto es ir borracho. Y eso es lo que no quiere el Evangelio, ni mucho menos, ni Jesús. Pero es curioso todo el Antiguo Testamento, como habla bien del vino. Y hoy parece que sea pecado mortal el vino. De hecho, mucha gente, si no fuera porque Jesús hizo este milagro y si no fuera porque la Eucaristía la quiso con vino, mucha gente hoy diría que el vino es pecado mortal. Y como he encontrado con muchos, dices, pero oye, Jesús. Y siempre pongo ese ejemplo de una vez que iba a comprar, estaba en el Mercadona, pagando en caja. Y detrás estaban hablando 2 jóvenes, 2 protestantes, no sé de qué denominación, pero hablaban de su pastor. Y lo estaban criticando porque se había bebido una cerveza. ¿Cómo es posible que entre el alcohol en un alma que ha de ser santa? Una cerveza. Y dices, pues mira aquí, 600 litros de vino para una boda cuando ya habían bebido. Mira Jesús, las 4 copas que reparten y parten allí en la última cena y van bebiendo el vino de la salvación. Y la salvación está en ese banquete con vinos deliciosos, dirá la Escritura, con manjares exquisitos y vinos deliciosos. ¿Quiere decir eso la apología a emborracharse? Ni muchísimo menos. Pero tampoco a demonizar lo que Dios no demoniza, sino a buscar siempre el bien. Y aquí el bien, ¿dónde está? En lo que María nos dice. Haced lo que Él os diga, escuchad al Señor, seguidlo, escuchar a Cristo, ser suyos. Lo importante no es tanto el jugar en este mundo a ser políticamente correctos, a ver qué hacemos o dejamos de hacer para quedar bien ante el mundo, sino buscar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere realmente Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos buscar realmente ese bien siguiendo al Evangelio? ¿Cómo nos convertimos a Él? ¿Cómo en la oración vamos viendo lo que Él quiera de nosotros? Y de esta forma hacer otro milagro en nosotros, transformarnos nosotros mismos en otros Cristos, buscando su voluntad, haciéndonos de verdad hijos
hijos de Dios.